estás, Yara? Muy bien, Sandra, aquí sumándome a la transmisión y bueno, también muy, digamos, preocupada, interesada en que podamos abrir este intercambio breve, ¿no? Pero por lo menos para plantear definiciones que nos parecen claves, ¿no? En relación a esta situación terrible que regresó a la escena pública, regresó a todos los grandes medios de comunicación, ¿no? La idea de que la violencia y los efectos de la militarización del país son un tema que pues del pan de cada día, ¿no? A pesar de que a veces salen de foco, ¿no? Creo que ahora Teuchitlán y el Rancho Izaguirre nos recuerda que es un horror que está presente desde hace ya 2 décadas, por lo menos con el inicio de la supuesta guerra contra el narco de Felipe Calderón, pero que bueno, viene de más atrás, como sabemos, ¿no? Ahora, centro de adiestramiento o centro de exterminio, parece ser la disputa, porque lamentablemente este tipo de cosas se convierten en disputas políticas entre la clase política y la clase dominante. Todo el mundo habla, francamente, con una ligereza horrorosa, ¿no? Lo vimos en la mañanera, lo vimos en distintas declaraciones. Desde un primer momento, la presidenta Sheinbaum diciendo esto no es un problema político, pues cuando evidentemente no solamente lo es, sino que va a ser una crisis política de todo su sexenio. El problema aquí es que estamos hablando de cientos o de miles de vidas, no solamente de lo que pudiera haber ocurrido en ese centro de adiestramiento, por lo menos, sino que en este momento están a nivel nacional pues miles de personas en manos del crimen organizado en una práctica que no es nueva, ¿no? El reclutamiento forzado, recordemos desde la masacre de San Fernando en el año 2010, pues fue precisamente el secuestro de 72 migrantes, que además es una práctica bastante instalada en México, el pedir rescate a familias en Centroamérica, en Latinoamérica, de un familiar que se encontraba de paso en México intentando llegar a Estados Unidos, sino que esa misma dinámica donde fueron ejecutadas 72 personas, incluidas por lo menos 14 mujeres. La principal razón es aparentemente porque se negaron a trabajar para los Zetas. Entonces estamos hablando de más de 15 años seguramente de una práctica no solamente de reclutamiento y de adiestramiento forzoso, sino que la diversificación del crimen organizado, que también es algo que ya tiene mucho tiempo, involucra cada vez más a sectores de la población, mujeres, niños, en este caso en redes de trata, secuestro, y es parte un poco de lo que queremos profundizar el día de hoy, ¿no? Centro de adiestramiento o centro de exterminio, dicen con ligereza distintos periodistas, lamentablemente hoy ya bastante subordinados a la presidencia, generando además un ámbito de polarización política, si hay o no hay hornos crematorios dentro de esas instalaciones, que de entrada vimos una revictimización en la apertura del rancho Izaguirre, la indolencia, la contaminación de la escena, una burla respecto a lo que pudiese ser algún tipo de cadena de custodia, además una rotunda falta de respeto si es que hay restos humanos, como han confirmado senadores de Morena y distintos sectores, la misma fiscalía lo confirma. Ya no digamos el respeto por la vida, sino la necesidad de una investigación científica eficiente está completamente burlada. Hoy, después de haber ingresado toda la prensa y además madres y familiares que entraron por la fuerza porque les negaron el paso hasta que decidieron ingresar, no tenemos conclusiones de esa visita, no tenemos certeza de nada, no permitieron el acceso a la verdad, que es centralmente si el gobierno de Sheinbaum quería dar una impresión, una sensación de apertura y de verdad, no es lo que tenemos falta de certeza absolutamente de todo y los elementos que mencioné anteriormente. Entonces, un poco para ir abriendo esta reflexión, no sé tú cómo hayas visto, cómo empezó esta semana con esta discusión. Sí, además, en efecto, pareciese como que empieza a instalarse la preocupación de que se esté produciendo o haya posibilidades de que se fabriquen nuevamente verdades históricas, que no son otra cosa más que, pues, construcciones
de narrativas que buscan construir culpables, pero dejando en la impunidad y evitando que realmente se plantee la profundidad de lo que implica la participación, la asociación, el involucramiento del Estado en este tipo de escenarios, ¿no? Que en efecto se presentan, ¿no? Como si el debate se centrara ahí, en el centro, si fue un centro de exterminio, si fue un centro de reclutamiento, ya muy instalado, algo como si fuera, como si estuviera absolutamente normalizado, ¿no? Sabemos que no es el primer caso en donde se encuentran estas características, ¿no? De probable operación del crimen organizado, pero la discusión también detrás un poco me parece es, bueno, nos encontramos en guerra o no, ¿no? Pongamos límites en relación a comparar con escenarios de guerra abierta, como espacios que están realmente viviendo una política de exterminio y genocida, como podría ser en el caso palestino, ¿no? Donde es evidente que hay una política de exterminio implementada por el Estado, ¿no? Y aquí, digamos, más allá de irnos, ¿no? Con esa construcción mediática del hecho, creo que vale la pena retomar elementos que decías para regresar a cómo llegamos a este momento, ¿no? O sea, cómo llegamos a una situación en donde nuevamente hay posibilidades de señalar la responsabilidad del Estado, señalar que fue el Estado, que hay esta asociación entre los cuerpos policíacos, ¿no? Militares y el crimen organizado, porque no hay otra forma de explicarse cómo el Estado no estaba al tanto, ¿no? Del funcionamiento, de la operación de un centro de estas características. Es algo que permanentemente viene a la mente cuando llegan, ¿no? Escenarios de este tipo, porque la verdad es que nadie se cree que la Fiscalía haya actuado inocentemente, incurriendo en todas las omisiones que Hertz Manero, el fiscal general, señaló, ¿no? Como para quitarse la responsabilidad de decir, bueno, parece que esto se manejó mal desde años anteriores, donde se había identificado el predio, y entonces hoy estamos limitados, ¿no? Para poder afirmar qué es lo que sucedía ahí, intentando quitar de la escena que en realidad esto es continuidad de una política de militarización que ha generado distintos fenómenos aberrantes, ¿no? No solo la extensión del feminicidio, que es algo que hoy nos preocupaba sobremanera, ¿no? Porque tiene características específicas, a pesar de los discursos del gobierno, tanto en el caso del Movimiento Ciudadano en Jalisco, ¿no? Como en el caso del partido oficialista, del Morena, o de los estados que son gobernados por partidos de la oposición conservadora como el PAN, coinciden en general en que las cifras de violencia se han reducido producto de la política implementada, sobre todo una política punitiva, ¿no? De aumento de delitos, de el peso de las penas, ¿no? La dureza de las penas, etcétera, pero en los hechos lo que se vive cotidianamente es la certeza de que esta violencia continúa, ¿no? Continúa la desaparición de mujeres, continúa el feminicidio, que en el caso de Jalisco, bueno, estaba buscando cifras y ocupa el segundo lugar a nivel nacional en feminicidios en mujeres menores de edad. Lo cual es gravísimo, ¿no? Y no queremos que quede diluido en las cifras generales de violencia y de homicidio, ¿no? Que también son muy preocupantes y que azotan distintos estados del Bajío, del norte del país, en particular zonas fronterizas, donde no casualmente el elemento presente es esta política de militarización, ¿no? De reforzamiento de la presencia en tareas civiles y de otra índole por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y de la Guardia Nacional, que es una política pues clave del gobierno, ¿no? Que mantuvo López Obrador, profundizó y que de hecho continuó Sheinbaum, ¿no? Aprobando iniciativas que permiten que las Fuerzas Armadas tengan un rol más preponderante en la vida pública, pero también en la vida económica y política del país, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no se está mencionando, ¿no? Se habla muy ligeramente, como decías, de la crisis de desaparición forzada y de lo que implica, por ejemplo, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una política de persecución, ¿no? Por ejemplo, de familiares buscadores, ¿no? De madres, padres buscadores, como vimos recientemente, que bueno, desentraña toda una situación que vale la pena problematizar un poco más, ¿no? Porque la realidad es que también es responsabilidad de los partidos
la derecha, ¿no? De los partidos que votaron estas políticas militaristas, pero que se han continuado y se han profundizado con la Cuarta Transformación. Entonces, como bien dices, es muy probable que continúe siendo un frente abierto del gobierno, y esto es así porque permite verlo más descompuesto, ¿no? Porque no hay forma de gobernar este país sin ponerse a tono con lo que implica la operación del crimen organizado en nuestro territorio, ¿no? Afectando migrantes, elevando las cifras de violencia, etcétera, etcétera. Bueno, integro este elemento, ¿no? Para también un poco traer a cuenta que esta situación está directamente derivada de toda la política dictada por el imperialismo, ¿no? Y hoy es otro gran tema, bueno, la relación con Donald Trump, la Casa Blanca y sus políticas securitarias, y cómo ha respondido Sheinbaum. Lo que planteas en esta reflexión es que en este cierre de filas de la práctica que representa el crimen organizado, pues necesariamente pasa por distintos niveles del Estado y de las instituciones. Es imposible de pensar, además después de Ayotzinapa, después de tantas dinámicas que hemos vivido en México, pues que puedan pasar este tipo de crímenes en masa, porque es lo que son, a la vista del ejército en un aparente silencio, ¿no? Es imposible que el ejército no estuviera enterado. Ya son varios secretarios, bueno, yo creo que es histórico, sin embargo, en la historia reciente son varios secretarios de la Defensa Nacional que salen embarrados con la impunidad respecto a vidas donde no se logra discernir qué es lo que pasa con los desaparecidos en este país. Y frente a este aparente hallazgo del rancho, lo que vemos en este fin de semana, este cierre de filas entre la Fiscalía General y la Fiscalía Estatal en una logística común para que ingresen prensa y familiares, a mí me da ya un asomo de una política, por un lado, de cierre de filas. Es evidente, es lamentable que sea más importante el prestigio pues institucional de tanto del ejército como de fuerzas federales que debieron haber estado enteradas y que son parte de la impunidad de este rancho. Lamentablemente para la 4T es más importante preservar esa institucionalidad conjunta que encarcelar y responsabilizar a todas las autoridades estatales en primera instancia. Por el contrario, sale la Fiscalía General de la República pues a darnos explicaciones de lo que no existe, que es toda una cadena de impunidades alrededor de ello, y lamentablemente estamos viendo una política ya de simulación y de una construcción narrativa hacia una institucionalización que evidentemente busca ganar tiempo, busca calmar los ánimos, expresa la urgencia de Sheinbaum por darle un cauce, como lo dijo desde el primer día, no político, sino institucional. Y ahí me gustaría mencionar a quienes nos están escuchando y nos van a escuchar posteriormente, pues precisamente que Claudia Sheinbaum ha tenido que echar mano de superpolicías con un prestigio bastante aberrante. Gers Manero, más allá de la conferencia lamentable que todos vimos, además la prepotencia, intentando devolver preguntas a la prensa una y otra vez. Para quien no lo sepa, él fue oficial mayor de la Procuraduría General de la República en la década de los 70 en el gobierno de Echeverría, precisamente durante la Guerra Sucia. De ahí comienza precisamente lo más fuerte de su carrera policial. Después fue secretario de Seguridad Pública de Rosario Robles en el Distrito Federal en el 98 al 2000, encargado y responsable por parte de todas las tropas policiales y la coordinación con el ejército para la ocupación militar de Ciudad Universitaria, y una figura lamentable de la Secretaría de Seguridad Pública Federal de Vicente Fox del 2000 al 2004, ¿no? Además presidente del Ceneval, del Centro Nacional de Evaluación y Educación Superior, en el 2009, esta figura que precisamente en el 2000 miles de jóvenes en aquel entonces decíamos, ¿qué es el Ceneval? ¿Quién está detrás? En ese tiempo eran figuras opacas, pues eran estos personajes, ¿no? Que de hecho vienen prácticamente desde la historia de la Guerra Sucia. Ahora lo hemos visto también con García Harfuch, ¿no? Actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Le cambiarán de nombre a las instituciones, pero él sigue siendo nieto e hijo de genocidas, ¿no? Y es lamentable que Sheinbaum haya tenido que echar mano de este tipo de
de figuras para sostenerse. Ya vimos la prepotencia con la que respondió a los cuestionamientos por la aparición de Cienfuegos, ¿no? Entonces, ahí me brinca, digamos, alrededor de esta reflexión la abogada Carla Michelle Salas del Grupo de Acción de los Derechos Humanos y la Justicia Social, que fue responsable en su momento junto con otro equipo de abogados del campo algodonero. Ella planteó en una entrevista con Aristegui hace unos días que el Estado mexicano, producto del caso Campo Algodonero llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya responsabilizado por distintos niveles de responsabilidad estatal en el terreno de los feminicidios de Campo Algodonero, lo que ella plantea es que ya hay una hoja de ruta alrededor de este caso, y a mí yo lo llevaría más allá de como lo plantea la compañera abogada Carla. Me parece que Ayotzinapa, de conjunto con Campo Algodonero, es una perfecta hoja de ruta de cuál es el camino para luchar en contra de esto, porque también Campo Algodonero lo que representa, lo que expresa como un caso emblemático de lucha internacional por justicia frente al feminicidio en México, pues es el desacato del gobierno mexicano para no cumplir absolutamente nada de las recomendaciones que le hace la ONU, en este caso la Comisión Interamericana, al Estado, para comenzar a implementar una lucha por justicia, ¿no? Que es, digamos, sería una pequeña diferencia que yo tendría ahí en el sentido de la perspectiva, la salida política, porque si bien a partir de la lucha de un montón de personas, de madres, de organizaciones sociales, de activistas por justicia, que empezará incluso desde la Guerra Sucia y ahora con Ayotzinapa y muchos otros casos, si bien se ha logrado tipificar el feminicidio, se han logrado algunas legislaciones, se ha logrado establecer protocolos específicos para delitos de género, para delitos de periodistas, delitos de desaparición forzada. Es decir, si bien existe eso, desde el MTS, desde Pan y Rosas, no consideramos que el perfeccionamiento de estas instituciones pues sea la salida, porque precisamente lo estamos viendo hoy en día, y además en tu explicación, que es un problema estatal, es un problema que pasa por las instituciones. Esa es la cuestión, no solamente el mercado del crimen organizado pasa en un sentido económico evidente en el blanqueamiento de esa economía ilegal, sino en la impunidad que representa y que pasa por manos pues del gabinete prácticamente, o de sectores del gabinete. Sigue, como dices, en realidad el problema continúa, sigue siendo el hecho de que hay impunidad, sigue habiendo impunidad, vemos que hay continuidad de la colaboración del Estado, de las instituciones con estas figuras que han sido claves, ¿no?, para garantizar las políticas represivas, pero además, evidentemente lo que está detrás también es los intereses de Estados Unidos, ¿no? No en vano, la política de reforzar la militarización de las fronteras, enviando 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte con Estados Unidos, va de la mano de buscar una condición favorable, ¿no? Más beneficiosa frente al gobierno de Trump, que, bueno, es absolutamente imposible en tanto hay una relación completamente subordinada. Es decir, el gobierno de Sheinbaum viene planteando, necesitamos soberanía, ¿no? La intención es de negociar en términos de igualdad como socios comerciales, ocultando que en realidad hay una relación estructural que subordina y convierte a México en un país dependiente de todas las políticas y de la economía estadounidense, y que al servicio de ellas están implementadas estas políticas que hoy el gobierno de Sheinbaum y de la Cuarta Transformación está llevando a cabo, y de lo cual se deriva, digamos, este reclamo no cerrado, ¿no? Que no ha logrado obtener una resolución que tiene que ver con la cuestión de la justicia, ¿no? El acceso a la justicia, cómo se puede lograr cuando hay gente de este tipo involucrada en los casos, ¿no? Atendiendo, ¿no?, todos estos crímenes, o por otro lado, cuando las políticas que llevaron a estas situaciones se están replicando,
hoy en día, ¿no? En particular por responder a temas de seguridad con una política militarista que va a tono de un giro securitarista que está viendo a nivel internacional, ¿no? En el marco de las tendencias de competencia económica, comercial, ¿no? De mayores salidas de fuerza por parte de las clases dominantes, como se ve frente a escenarios de guerra, ¿no? Como en el caso de Ucrania, que ha derivado en un salto enorme en el presupuesto militar de toda la Unión Europea, pero que en América Latina se replica en términos de más medidas securitaristas, ¿no? Que son un sello distintivo de este gobierno. Y creo que para terminar, por lo menos de mi parte, recuperaría los dos grandes ejemplos que has planteado, porque tanto en el caso de Ayotzinapa como en el caso del campo algodonero, cuestionando la situación de feminicidio en Ciudad Juárez, lo que estuvo detrás para que se demostrara el rol del Estado, ¿no? Y para que pudieran por lo menos avanzarse en implementar ciertas medidas, a pesar de que no se ha resuelto, ¿no? Y no hay justicia hoy, pues no hay detenidos, en efecto no hay responsables, no se sabe qué pasó con los 43, ¿no? Sigue habiendo feminicidios y desapariciones de mujeres, pero lo que caracteriza estos dos casos, me parece, es la movilización obrera y popular de colectivos de víctimas, de familiares, del movimiento de mujeres, ¿no? Que además está lejos de ser disciplinado y de ser, digamos, una base de maniobra del gobierno, ¿no? Que era una preocupación, ¿no? Con, por ejemplo, la llegada de la primera presidencia y su impacto en la sensación de seguridad, ¿no? O en la noción de millones de mujeres de que sus derechos iban a estar mejor representados por tratarse de una mujer la que está encabezando la presidencia. Y lo que vimos este 8 de marzo fue impresionante, movilizaciones masivas en todos los estados, la capital superando las 300,000 mujeres y disidencias en las calles, con un solo reclamo: alto a la violencia, alto a los feminicidios, todavía muy defensivo, ¿no? Todavía sin cuestionar el gobierno de conjunto, pero sí demostrando que no llegamos todas, porque nos faltan miles de desaparecidas, miles de asesinadas, y que en ese sentido la clave sigue siendo desarrollar un potente movimiento democrático en las calles que retome la demanda por la desmilitarización del país, porque todo el presupuesto que se destina al ejército, a la Guardia Nacional, a la policía, se ha invertido en educación, en salud, en vivienda, en cultura, en jubilaciones dignas, un sistema solidario de pensiones, por ejemplo, un reclamo que hoy tuvo a decenas de miles de docentes, bueno, estos últimos 3 días, a decenas de miles de docentes en las calles, ¿no? A nivel nacional, encabezados por la CENTE, por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un gremio absolutamente feminizado también, que demuestra doblemente que esta situación de violencia, de barbarie, que el fenómeno del feminicidio también ha derivado en un fortalecimiento organizativo, político de sectores de mujeres que no se tragan el discurso del gobierno, que no caen en las trampas de mesas de negociación o de falsas promesas de justicia que mantienen en la impunidad a los militares, a los capos, ¿no? A los políticos responsables de la precarización, de la militarización del país, y solo presentan discursos supuestamente progresistas, feministas, que quieren convencernos de que la situación ha cambiado porque hay una mujer al frente de las Fuerzas Armadas y al frente del país negociando un tratado de expoliación comercial que continúa la militarización de nuestro territorio. Entonces, es muy interesante ver que hay no solo frentes abiertos, sino movilización, luchas, y donde es más necesario que nunca una política también de coordinación, ¿no? De coordinación para que se desarrollen estos sectores combativos y para que más sectores abracen sus demandas, en particular las grandes organizaciones sindicales que no vimos se sumaran al llamado de paro nacional, ¿no? No vimos a las grandes centrales que se sientan a negociar con el gobierno y que respaldan hoy el llamado de Sheinbaum, ¿no? A una unidad nacional reaccionaria para defender supuestamente la soberanía del país frente al gobierno de Trump, pero que después callan frente a una situación criminal, ¿no? Como es la violencia, la militarización, y bueno, las fosas clandestinas, la desaparición forzada, etcétera. Entonces, el camino de la movilización pasa también por enfrentar a las burocracias sindicales, por lograr que los sindicatos y las organizaciones obreras estén en las calles y por organizarnos de manera independiente al gobierno y a la derecha, ¿no? Que no solo es responsable de esta situación, sino que encima quiere convencernos de que sus políticas van a resolver de fondo un problema estructural derivado del mismo Estado que quieren administrar y que gobiernan, ¿no? Entonces,
Bueno, pues hay que continuar estas reflexiones, me parece a mí, y seguir en las calles, hablando siempre de Palestina, pero también de la lucha que nos hermana, ¿no? Más allá de las fronteras, contra los estados capitalistas, contra sus guerras, sus políticas de exterminio. Uh-huh. Lo que me preocupa es que nunca sepamos la verdad, ¿no? Del rancho. Me preocupa también el tema de que un trabajador, una persona en situación migratoria desaparecida, pues es muy difícil que sepamos qué pasó. Otra cuestión que me preocupa también es que las conclusiones no cursan por un camino independiente. Creo que una de las grandes enseñanzas que nos deja la lucha de Ayotzinapa es esta comisión del grupo de investigadores expertos independientes, que es la más cercana iluminación que hemos tenido en medio de la barbarie la última década, este grupo de expertos a los cuales todos los gobiernos, desde Ernesto Zedillo, después López Obrador y Claudia Sheinbaum, decidieron no darle la última palabra a sus investigaciones científicas y, y, a sus reclamos, ¿no? Que creo que es también muy importante retomar, y el hecho de que sí existe una presión evidente por parte del imperialismo para que el gobierno mexicano declare a los cárteles como grupos terroristas, lo sabemos, y sin embargo, con lo último que has desarrollado de la política del gobierno, lo que se expresa es que el gobierno decide responder con más subordinación, con más securitarismo y con más militarización a esa presión imperialista, ¿no? Y que por ello pues es muy importante las reflexiones que planteas, ¿no? La ruta para nosotras es independiente, como lo demostró el GIEI, como lo han demostrado muchas madres en su camino y en la búsqueda de la verdad y de la justicia, y además es en las calles y en la movilización. Entonces yo creo que sería la reflexión, queremos hacerla breve, precisamente para que podamos tener más acceso a mucho más personas, ¿no? Que lo podamos hacer más continuo, y bueno, ya estaremos presentando algunas otras temáticas que vayan surgiendo en los próximos días. Pues muchas gracias, Yara. No, ¿de qué? Aquí estamos a la orden para el desorden. Así que nos vemos en la siguiente transmisión, y pues un saludo a todas, todos los que nos siguieron en este día para hablar de esta situación. Gracias.